Un feliz sábado para todos los hermanos que nos siguen en nuestro canal Zoom TV Latino. Soy Daniel Miranda, orador asociado de este canal, y estoy muy contento de poder estar compartiendo aquí una vez más el culto divino con ustedes. Gracias por seguirnos. No olvides, si no te has suscrito a nuestro canal, puedes suscribirte y puedes colocar allí el recordatorio, darle a la campanita para que siempre nos sintonices cada sábado. Antes de comenzar el tema en esta mañana, queremos encomendarnos a la dirección del Señor. Así que te pido que allí donde tú estás, si quieres arrodillarte, lo puedes hacer, o inclina el rostro conmigo para orar. Querido Señor y Padre bueno, a esta hora venimos ante tu presencia porque entendemos que sin ti no somos nada. Entendemos que al abrir tu palabra necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu. Y te pido, Padre, que sea ese Espíritu quien guíe mis pensamientos y también que dé las impresiones correctas a tus hijos. Que este tema, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude a ser mejores cristianos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por mucho que nadie quiera, todos de alguna u otra manera vamos a ser enemigos en nuestra vida. Y el hecho de que eso sea cierto es porque vivimos en un mundo de pecado donde hay dos poderes que continuamente están contendiendo por la supremacía. Está el poder del bien, está el poder del mal, la luz, las tinieblas. Y el hecho que hayan esas dos fuerzas que contiendan una y otra vez hace que haya enemistad entre los hijos de la luz, entre los hijos de las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Quizá tú hayas tenido uno o muchos enemigos o hayas sido enemigo de alguien. Pero en esta mañana queremos hablar en particular de los enemigos que tuvo un personaje muy importante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. El tema, este sermón le he titulado El peor enemigo de Pablo. Pablo fue una persona muy controversial en el primer siglo de la iglesia cristiana. Si hay una persona que más fue perseguida después de Jesús, fue el apóstol Pablo. Usted puede leer casi todo el Nuevo Testamento, sus epístolas, el libro de Hechos, y va a encontrar que repetidas veces eran más los que odiaban a Pablo que los que lo amaban. ¿Por qué era eso? Bien, Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 12, Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es que si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, el resultado natural es que vas a padecer persecución. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no puede haber armonía entre la luz y las tinieblas. Así que la persecución puede ser el resultado de vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ahora, hay algunas ocasiones en que somos perseguidos, pero no por nuestra piedad, sino por nuestra imprudencia. Pero queremos hablar en esta mañana de los muchos enemigos que tuvo Pablo. Quiero hablar de 3 enemigos que tuvo Pablo. Uno era un enemigo que él tuvo antes de su conversión. Y luego vamos a hablar de otro enemigo que él tuvo después de su conversión. Y por último vamos a hablar de su peor enemigo, que fue su enemigo tanto antes de la conversión como después de la conversión. Un enemigo en común. Entonces vayamos al primer enemigo de Pablo. Antes de su conversión, el nombre de Pablo era Saulo. Y en la primera mención que vemos de Saulo en las Sagradas Escrituras, la encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 58. Ahora, esto es en ocasión del apedreamiento de Esteban. Y nos dice la palabra del Señor, y echándole fuera de la ciudad, eso es Esteban,
le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Que se llamaba Saulo. Noten que allí cuando Esteban es perseguido, nos dice las Sagradas Escrituras que Saulo estaba presente y que las ropas de Esteban las colocan a los pies de Saulo. Ahora, ¿qué significa eso? El capítulo 8, el versículo 1, no lo explica. Capítulo 8, versículo 1 dice, la primera línea, y Saulo consentía en su, ¿qué cosa? En su muerte. Entonces, el hecho que hayan puesto en los pies de Saulo las vestiduras de Esteban después de haber sido apedreado, significa que él consintió. Es posible que él haya tenido la palabra final en el apedreamiento de Esteban. ¿Y por qué Saulo estaba de acuerdo con eso? ¿Por qué lo hacía? El capítulo 8, versículo 1, siguiendo este pasaje, dice, Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Noten que este Saulo tiene un enemigo en particular aquí antes de su conversión. Alguien que él no quería, y eran los cristianos, los seguidores de Cristo. Consintió en el apedreamiento de Esteban, persiguió y mató a muchos cristianos. De hecho, Hechos 8:3 nos dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y les entregaba en la cárcel. Ahora, ¿por qué Saulo tenía tanto odio hacia los cristianos? ¿Saben por qué? Por la misma razón que la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Saulo aquí estaba, él creía que él estaba haciéndole un gran favor a Dios. Él creía que estaba vindicando el nombre de Dios. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es interesante que Saulo, aunque decimos que esto era antes de su conversión, no es que Saulo era una persona, un pecador abierto, un mal ciudadano, alguien que andaba haciendo mal a las personas. Saulo era una persona muy íntegra, era una persona conservadora en sus principios judíos, era una persona intachable externamente, pero él, como muchos hoy, sentía celo religioso sin conocimiento y no tenía tolerancia religiosa por aquellos que pensaban distinto a él. Y como resultado entonces los perseguía. Iba casa por casa. Así que el primer enemigo de Pablo o de Saulo eran los cristianos. A veces nosotros pensamos que ese es el enemigo nuestro, que ese es el verdadero enemigo. Muchas veces perseguimos a nuestros hermanos porque difieren de puntos doctrinales o enseñanzas y les hacemos a un lado, los criticamos o a veces nos alzamos en contra del pastor, nos alzamos en contra del hermano que predica la verdad y pues esa verdad es un poco incómoda, esa verdad me revela los pecados, me hace sentir mal y en vez de humillarme ante el Señor, lo que pasa es que yo ahora creo que Él es mi enemigo y lo ataco y me ensancho en contra del siervo de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo con Saulo. Tenía celo, pero un celo sin conocimiento. Ahora vayamos a Hechos, el capítulo 9, versículos 1 y 2. Él tenía un objetivo muy claro. Nos dice Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Podemos ver el espíritu que movía a Saulo aquí. Nos dice Saulo, respirando aún amenazas, nos dice, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Nótense que Saulo no estaba satisfecho con perseguir a los cristianos en Jerusalén, pero ahora él iba incluso a otras ciudades, como era la ciudad de Damasco, para traerlos presos a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Y este era el gran apóstol que luego se convirtió en Pablo, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, pero aquí está él ensañado en contra de los cristianos. Pero algo que se le olvidó a Saulo y que luego aprendió de hecho en este viaje, mientras él iba a Damasco, tiene un encuentro que cambió su vida. El versículo 4 nos dice que después de ir por el camino, al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y versículo 4 dice, cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces, aquí Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tú te levantas en contra de un hijo de Dios, tú no estás persiguiendo al Hijo de Dios, tú estás persiguiendo a Jesús mismo. Y eso es importante que nosotros lo resaltemos a esta hora. Primero, el siervo de Dios, escogido para dar su mensaje, que no es muy cómodo para nosotros, él no es el verdadero enemigo. ¿Okay? Pero al levantarte en contra de ese mensajero, cuando el mensajero es enviado por Dios y está dando un mensaje de Dios, solo en esa condición estamos nosotros persiguiendo a Dios. Saulo tenía al enemigo incorrecto y no estaba peleando con el enemigo que debería pelear. Más adelante, después de su conversión, Saulo compartió algunos detalles de lo que era su vida pasada. Y vamos a leer algunos textos para tener una idea más clara del espíritu que movía a Saulo cuando perseguía a los cristianos. En Hechos, el capítulo 22, el versículo 5, esta es el relato de la conversión que hace Pablo allí frente a sus hermanos judíos. Nos dice en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Dice, perseguía hasta la muerte. El espíritu de Saulo puede ser el espíritu de muchos de nosotros. Muchas veces, aun cuando tenemos la razón, aquí Saulo no tenía la razón, pero muchas veces, aun cuando tenemos la razón, creemos que por el hecho de tener la razón y defender la verdad, eso justifica el maltrato que yo le dé a otro que difiere de mí en algún punto doctrinal, en alguna opinión. Muchas veces manifestamos un espíritu no cristiano y si pudiésemos, incluso los mataríamos. Tenemos nosotros las barreras de la ley, las leyes civiles. Le tenemos miedo a la ley y eso nos frena. Pero me pregunto, si no hubiesen esas leyes que castiguen ciertos delitos, ¿cómo sería nuestro trato hacia aquellos que difieren de nosotros? En toda la historia del cristianismo, el espíritu de intolerancia religiosa ha sido muy común. Nos hemos matado por diferencias de opiniones, pero en realidad es una batalla luchada en vano, porque en vez de estar nosotros peleando entre nosotros, deberíamos estar uniéndonos para luchar en contra del verdadero enemigo.
En el libro de Hechos, allí mismo, capítulo 26, de nuevo Pablo está relatando algunos detalles de lo que era su vida antes. Hechos 26, del 9 al 11. Hechos 26, del 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Noten esa expresión: yo había creído mi deber. Muchas veces creemos que Dios nos está mandando, pero en realidad es lo que yo creo que es mi deber. Algunos se han dado a la tarea de simplemente abrir canales de YouTube o predicar, escribir, solamente viendo los errores de otros y exponiendo los errores de otros para que de esa manera obtenga seguidores. Cree que ese es su deber, pero la pregunta ¿es el deber que Dios te ha dado? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y aquí habla en plural, entre esos está Esteban, pero aquí hay un indicio que hubo más muertos, y él dio su voto. El versículo 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Ahora, se metía a las sinagogas a castigarlos, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Qué tremendo eso, los forcé a blasfemar. El espíritu de intolerancia religiosa nos conduce incluso a violar la libertad de conciencia de cada persona. Es que por mucho que una persona sí esté en el error, por mucho error que tenga, no es el deber de nosotros obligarlos, forzarlos a que crean. Ni tampoco es el deber de nosotros forzar a alguien a que no crea. Dios ha dado libertad de conciencia. Ahora, hay un deber de disciplinar el pecado, sí. Pero cuando viene a la de la conciencia, si la conciencia esté cauterizada, nunca hay que forzar, porque Dios no forza a nadie. Ese es el espíritu que tenía Saulo. Filipenses el capítulo 3, vayamos allá, Filipenses el capítulo 3. De nuevo aquí Pablo está relatando su conversión. Vamos a leer los versículos 5 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Si había una persona más correcta en los tiempos de Saulo, era él. Era judío de judíos. Noten aquí él da un poco de su bosquejo, de lo que él era, de su autobiografía. Nos dice al versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él creía que su celo religioso era sinónimo de piedad. Pero más adelante en este mismo capítulo él dice que cuando conoció a Jesús, todo eso lo consideró como basura, todo eso lo consideró como estiércol. ¿Será que nosotros o algunos de nosotros estemos creyendo que estamos defendiendo una causa cuando en realidad estamos yendo en contra de la verdadera causa de Dios? ¿Será posible que con la buena motivación de querer hacer la voluntad de Dios en realidad estoy persiguiendo a Cristo? Esto nos deja muchas cosas que pensar. Pablo aprendió que Jesús no era su verdadero enemigo. Volviendo a
el incidente de su conversión allí en Hechos, el capítulo 9, el versículo 5. Hechos, el capítulo 9, el versículo 5. Después de las palabras en el versículo 4 donde dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le dice, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Así que cuando nosotros no estamos convertidos, estamos persiguiendo a la persona incorrecta. A veces creemos que el enemigo nuestro es aquel cónyuge que quiere creer y lo vemos como un enemigo. Creemos que el enemigo nuestro es el hermano en la iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios en todo detalle. Estamos mirando al lugar equivocado. Pero ahora vayamos a el enemigo número 2 de Pablo. Inmediatamente aquí en Hechos capítulo 9, vemos, ustedes conocen la historia, Saulo queda ciego por 3 días y es llevado a Damasco. Allá lo atiende Ananías, siervo del Señor. Y es dirigido hacia donde estaba Saulo para que le restaurara la vista y lo bautizara. Inmediatamente Saulo es bautizado, comienza a predicar el nombre de Jesús. Y nos dice acá el versículo 20, y luego vamos a leer el versículo hasta el versículo 22 de Hechos, el capítulo 9. Nos dice enseguida, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero ahora noten el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora traten de imaginarse eso. Una semana antes había ido a Damasco porque llevaba cartas del sumo sacerdote para perseguir a los santos. Los hermanos tenían temor. Sucede este incidente 3 días y ahora la semana siguiente viene Saulo y comienza a predicar y comienza a decir, debemos creer en Jesús porque Él es nuestro Salvador. Podemos entender por qué los hermanos estaban confundidos. ¿Será que éste está aparentando ser cristiano para ganarse nuestra confianza y luego perseguirnos y llevarnos a la cárcel? Pero hubo unos que no les gustó esto. El versículo 23, aquí encontramos el segundo enemigo de Pablo. Este enemigo es después de su conversión. Nos dice el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. De aquí en adelante los judíos se van a convertir en uno de los enemigos más acérrimos de Pablo. Saulo el perseguidor ahora se convierte en Saulo el perseguido. Al final del tiempo, querido hermano y hermana, nosotros vamos a estar solo en uno de estos dos grupos. O vamos a ser perseguidores de nuestros hermanos, o vamos a ser perseguidos por nuestros hermanos. Yo no sé en qué grupo vas a estar tú, pero hoy la forma en cómo vivas determinará si serás perseguidor o serás perseguido. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar, y es que la aceptación del Evangelio, el vivir el Evangelio, vivirlo como es, aceptarlo sin ninguna reserva, va a incomodar
a otros. Y si todavía no has incomodado a alguien, pues espera que pronto vas a incomodar a alguien. Ahora, si no estás incomodando a nadie con tu evangelio, pues debes revisar un poco qué tipo de evangelio crees y qué tipo de evangelio que practicas. Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos hablen bien de ti. Si el evangelio que tú practicas y si el evangelio que tú predicas no incomoda a nadie, pues es posible que ese evangelio se parezca un poco o tenga algunos elementos del mundo que hagan que el mundo vea en nosotros, en vez de un enemigo, un amigo. Y no es porque queramos ganarnos enemigos, a nadie le gusta tener enemigos. Pero el resultado natural de creer el evangelio y vivir el evangelio será persecución. ¿Recuerdan el texto con el que comenzamos? Volvámoslo a leer. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, esto es una reacción de causa o efecto y lo vemos en la vida de Pablo. Él decide vivir piadosamente en Cristo Jesús y ahora comienza a ser perseguido. Muchos hoy están siendo perseguidos por su fe en sus hogares, en su iglesia, en su trabajo, en su ministerio. No debes desanimarte. A veces creemos que la vida cristiana va a traer flores a nuestro camino, que siempre todo nos va a ir bien, pero ante la primera oposición, ante la primera prueba, nos desanimamos, sentimos que hemos tomado una mala decisión en seguir a Jesús, que Jesús es injusto porque nos está dejando pasar por todas estas cosas. Debemos entender que la persecución es el resultado natural de nuestra fidelidad a Cristo. Cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, durante todo su ministerio, sus viajes misioneros, vamos a ver que él una y otra vez fue asolado y perseguido y recibió oposición de sus hermanos, los judíos. No tengo tiempo para leer estas referencias, pero vemos, por ejemplo, en Hechos 13:50, en Hechos 14:2, Hechos 14:19. Una y otra vez, cualquier lugar que llegaba Pablo en sus viajes misioneros, era atacado, perseguido, recibía oposición, de manera especial era de sus hermanos los judíos. Los gentiles lo recibían mejor que los mismos judíos. Hablando de sus experiencias con sus hermanos los judíos, Pablo dijo en 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 26. 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 26. Este es el relato de la experiencia de Pablo en sus viajes, o el resumen de la experiencia de Pablo en sus viajes con sus hermanos, los judíos. 2 Corintios 11:26 nos dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros de los gentiles también dice, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo vivía rodeado de peligro. Nos preguntamos, ¿pero no estaba haciendo la voluntad de Dios? Es que el ser discípulo de Cristo implica llevar una cruz. Nadie puede ser discípulo de Cristo sin llevar una cruz. Y si no estás llevando una cruz, entonces no eres discípulo de Cristo. No has aceptado el llamado de seguirle a Él. Has pretendido ser discípulo de Cristo, pero no le has seguido. Solamente estás llevando su nombre sin seguirlo a Él. Cuando Pablo se convirtió en seguidor de Cristo, en discípulo de Cristo, comenzó a vivir en peligro por todas partes. El peligro fue tanto que incluso muchas veces se vio amenazado por su propia vida. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. De nuevo, hablando de sus incidentes con sus hermanos judíos, nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora vamos a estudiar un capítulo, un incidente en particular de lo que sucedió en Asia. Porque aquí de manera especial Pablo se ganó un enemigo, o se ganó varios enemigos. Los judíos de Éfeso, allí en Asia, odiaban a Pablo. De hecho, vamos a ver que fueron ellos los que instigaron el primer encarcelamiento de Pablo. Pablo recién había llegado de su tercer viaje misionero, vamos allí a Hechos 21. Recién había llegado de su tercer viaje misionero, llega con las ofrendas para los pobres a Jerusalén, se reúne con los pilares de la iglesia, Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. Da su reporte, ellos se regocijan, pero luego hay una incomodidad. Y ellos le dicen a Pablo, mira, te están acusando nuestros hermanos los judíos de que tú andas enseñando que no debemos guardar la ley de Moisés. Ve y muéstrales que en realidad tú sí crees en lo mismo que nosotros creemos. Y Pablo, por amor a sus hermanos, aún decide condescender a ese pedido y comienza a purificarse por 7 días para practicar el voto nazareo junto con otras personas que estaban en el mismo ritual. Al final de esos 7 días, noten lo que sucede. Hechos 21, versículos 26 al 28. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Noten, unos judíos de Asia. Y dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley de este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. De hecho, esto era mentira. Pablo andaba con Trófimo, que era de la ciudad de Éfeso, pero él no lo había metido en el templo. Andaba solo con él fuera del templo. Pero Pablo entró solo al templo. Pero ellos encontraron en esto la ocasión para prender a Pablo. El primer encarcelamiento de Pablo es debido a esta instigación de los judíos de Éfeso. Pero había un hombre en particular, allí en Éfeso, que odiaba a Pablo acérrimamente. De hecho, este hombre fue el responsable de su segundo encarcelamiento. Se conoce como Alejandro el Calderero. Vamos a leer un poco acerca de Alejandro el Calderero. En Hechos, el capítulo 19, versículo 33. Hechos 19, 33. Este es el contexto del alboroto en Éfeso. Pablo estaba en Éfeso y comienza a haber un alboroto debido a algunos mercaderes y algunos artesanos que les estaba yendo mal en su negocio, vendiendo pequeñas imágenes de la diosa Diana de los Efesios, y comenzaron a acusar a los cristianos de dañarles el negocio. Y bueno, ahí se vieron también afectados los judíos. Y en esta revuelta, en este alboroto, los judíos sacan a su mejor hombre para que él diera un discurso, y en ese discurso se lavara las manos y culparan a Pablo por causar ese alboroto. Nos dice el versículo 33, sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Este mismo Alejandro quizá estaba entre aquella multitud que en Hechos 19, 8 y 9 rechazó
a Pablo cuando él fue a la sinagoga. Allí nos habla que habían algunos hermanos, en Hechos 19, 8 y 9, en la sinagoga, y él habló, dice, con denuedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, vemos que estos judíos rechazan a Pablo, pero no solamente eso, sino que maldicen el camino. Esa expresión que se utiliza mucho en el libro de Hechos significa a Cristo, pues era muy común que a Cristo se le llamara el camino después de que él dijo cuando estaba en la tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los seguidores de Cristo también se les llamaban los seguidores del camino, y estos judíos rechazaban el camino. Yo me imagino a Pablo en todas estas experiencias, Pablo recordando cuando él era el perseguidor, recordando cuando ese mismo espíritu que ahora se manifestaba contra él, que ahora se manifestaba en contra de él era el mismo espíritu que él manifestaba hacia los cristianos. Alejandro el Calderero fue la persona que más adelante decide, como había dicho, participar en el arresto de Pablo. Allí en 1 Corintios 15, 32, Pablo describe su conflicto allí en Éfeso con las siguientes palabras muy fuertes. 1 Corintios 15, 32 nos dice, solamente voy a concentrarme en la primera línea, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Habían fieras que rodeaban a Pablo allí en Éfeso. Pero Pablo como hombre, bajo el poder del Espíritu Santo, luchó contra estas fieras. Más adelante, 1 Timoteo 1, versículos 19 y 20. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Pablo de nuevo hace mención de este Alejandro y nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que no aprendan a blasfemar. ¿Saben? No hay punto de pausa de una persona que rechaza a Jesús en la persona de sus siervos, sino que esa persona se va a hundir una y otra vez. Habíamos leído de Alejandro que en Éfeso había rechazado y había maldecido al camino. Más adelante vemos que su apostasía es más profunda aún y Pablo dice que ellos se alejaron, naufragaron de la fe y él tuvo que entregarlos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Esa expresión entregarlos a Satanás también tiene que ver con desfraternizar, cortar a aquella persona de los privilegios de la iglesia. Ya no era posible tenerlo entre ellos. Ahora, déjenme decirles que estos judíos eran judíos que de alguna manera se mezclaban con los gentiles, adoraban juntos con ellos. Algunos pretendían adorar a Cristo, pero en realidad no eran los enemigos más grandes. Más adelante, en la segunda epístola de Timoteo, esta vez el capítulo 4, versículos 13 y 14. Mientras Pablo estaba en Troas, Alejandro el Calderero aprovecha la oportunidad y acusa a Pablo de ser partícipe del incendio en Roma. Y esto conduce al último encarcelamiento de Pablo en Roma. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, trae cuando vengas
el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro el calderero fue el responsable, como dije, del arresto de Pablo. Aquí en un libro que solamente está en inglés, se llama Sketches from the Life of Paul, notas biográficas de la vida de Pablo. La página 305 dice: el arresto se vio afectado por los esfuerzos de Alejandro el calderero, que tan infructuosamente se había opuesto a la obra del apóstol en Éfeso. Saben, queridos hermanos, nuestros mayores enemigos, y esto siempre ha sido así, siempre ha ocurrido en la historia, nuestros mayores enemigos no son los de afuera, nuestros mayores enemigos son los de adentro. Elena G. de White, en Eventos de los Últimos Días, página 134, dice: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Tenemos más que temer de enemigos internos que de externos. Yo no sé si tú eres o amigo o enemigo de la verdad. Pablo tuvo que sufrir mucho bajo este enemigo, sus hermanos, los judíos. Pero por muy malo que fue esto, saben que ese no era el peor enemigo de Pablo. Los judíos estuvieron involucrados en su primer encarcelamiento, en su segundo encarcelamiento, en mucho sufrimiento que tuvo que pasar Pablo, pero no eran los verdaderos enemigos. Entonces, ¿quién eran? ¿O quién era el peor enemigo? ¿Están listos para estudiar el enemigo número 3? Vayan conmigo entonces a la segunda epístola de Corintios, capítulo 12. Este es un enemigo poco pensado. A veces creemos que los enemigos son los otros, pero aquí hay un enemigo muy sutil. Y déjenme decirle que este enemigo lo tenemos todos. Es un enemigo común a todos. Es un enemigo que no hace acepción de personas. Es un enemigo que me ataca antes y después de mi conversión. Es un enemigo que no me deja en paz. Es un enemigo que duerme conmigo, que vive conmigo. Es un enemigo que va a la iglesia conmigo. Es un enemigo que es parte de mi sombra. ¿Cuál es ese enemigo? Versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo aquí estaba hablando que tuvo una revelación y que fue al tercer cielo. Y él dice, para que esas revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Noten aquí que está hablando de un mensajero de Satanás. ¿Cuál es ese mensajero de Satanás? Que es como un aguijón en la carne para Pablo, que lo abofetea una y otra vez, para que no se enaltezca de sobremanera. Bien, para identificar este enemigo, primero miremos qué significa eso del aguijón o espina. ¿Qué representa un aguijón en la Biblia? Vayamos a Números 33, 55. Números capítulo 33, versículo 55. ¿Qué representa un aguijón? ¿Cómo la Biblia usa esa palabra aguijón? El libro de Números, capítulo 33, versículo 55, nos dice, y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros,
sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Qué interesante que utiliza allí esas dos palabras, aguijón y espinas. ¿Y recuerdan que antes de la conversión, qué le dijo Jesús a Pablo? Cosa dura es que te des cosas en contra del aguijón o en contra de la espina. Pero ahora Pablo tiene aquí otra espina, él tiene otro aguijón en la carne. Es posible que haya una relación entre los golpes que él se dio en contra del aguijón antes de su conversión, le haya quedado algún aguijón en la carne. Bien, los aguijones son los enemigos del pueblo de Dios, son los enemigos de Dios, como dice acá. Aquí en este caso son las naciones paganas, pero dice que si ellos no las expulsaban, pues constantemente iban a ser como un aguijón en la carne. Imagínese usted dormir en una cama, en un colchón que tenga una espina allí y usted no la pueda sacar y esa espina lo puya. Es incómodo, ¿cierto? Pero aún así, ese aguijón no es el verdadero enemigo. Vamos a mirar, porque Pablo le ora a Dios. Volvamos aquí a 2 Corintios 12. El aguijón no es el enemigo. Muchas veces nosotros murmuramos en contra de Dios por el aguijón. Pablo, de hecho, creía que el aguijón era su verdadero enemigo y le oró a Dios incluso que se lo quitara. Vamos a ver qué le respondió el Señor. 2 Corintios 12. Esta vez vamos a leer el versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. 3 veces le pidió. Quizá le pidió más. El número 3, no sabemos si lo está utilizando en manera literal o simbólica, pero al menos 3 veces le rogó al Señor que lo quite de mí. ¿Pero qué le respondió el Señor? Versículo 9. ¿Qué le respondió el Señor? La respuesta del Señor es, Él me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que tenemos una idea de cuál era ese aguijón. Este aguijón tenía que ver con algunas debilidades físicas que tenía Pablo, porque a él le dice, quítame el aguijón, pero Dios le dice, no te lo voy a quitar, más bien bástate de mi gracia, porque mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Y luego Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades. Ahora, ¿qué debilidad tenía el apóstol Pablo? Ustedes recordarán que cuando Pablo encontró a Jesús en su camino a Damasco, pues él quedó ciego. Y la Biblia nos dice que él recuperó su vista, pero es posible que no la haya recuperado completamente. En Hechos 9:18 vemos el momento en cuando él recupera su vista. Dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es posible que él no la haya recuperado completamente. Vemos que en algunas de sus epístolas Pablo tuvo que usar amanuenses o secretarios, escribas, para él poder escribir sus epístolas, como el caso de Romanos 16:22. En otras ocasiones, pues él mismo escribía la salutación, como es en el caso de Gálatas 6:11, y como no veía bien, pues tenía que hacer letras grandes. Algunos posiblemente concluyan que esas letras grandes en verdad era para dar énfasis al mensaje de la epístola, pero en Gálatas 6:11, Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es posible que por su limitación visual, pues Pablo tenía que escribir con grandes letras.
En el comentario bíblico adventista, el comentario sobre 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, esa es la carta 207, 1899 también, nos dice: Pablo tenía una aflicción corporal. Su vista era mala. Pensó que mediante la oración ferviente se podía eliminar la dificultad, pero el Señor tenía su propósito y le dijo a Pablo: no me hables más de este asunto, mi gracia es suficiente, te permitirá soportar la enfermedad. Pablo sufría entonces de su vista. Entonces su debilidad corporal era su aguijón. Pero eso no era el enemigo verdadero. El aguijón era para mantener a su verdadero enemigo en jaque. ¿Saben cómo se llamaba ese enemigo? Se llamaba Pablo. ¿Cuál era el peor enemigo de Pablo? Él mismo. Pablo, gran hombre de Dios, pero como todos nosotros, Pablo no estaba libre de las pasiones humanas. De hecho, Pablo fácilmente tenía una tentación continua de exaltarse. Y para que no se exaltara, Dios tuvo que colocarle un aguijón en la carne. A veces no entendemos la misericordia de Dios en estas cosas. A veces murmuramos en contra del Señor cuando viene este cáncer a mi vida, cuando viene esta enfermedad. A veces nosotros culpamos a Dios y renegamos contra Él. ¿Dónde estás tú cuando esto sucedió? ¿Por qué si he sido fiel al mensaje de salud yo tengo que sufrir esto? Pero lo que no entendemos es que a veces Dios usa ese medio para salvarnos, porque quizá nos estamos olvidando de Él, porque estamos colocándonos en primer lugar en nuestra vida, porque estamos sirviendo al yo, porque nos hemos olvidado de Jesús y nos estamos viendo a nosotros constantemente. Y el Señor tiene que pullarnos un poco con ese aguijón para que despertemos y dependemos de Él, para que no haya nada en nosotros a lo cual nosotros nos aferremos, sino que dependamos de su poder y de su gracia. Yo no sé con qué aguijón estés luchando tú a esta hora. Quizás sea una enfermedad. Quizás sea el aguijón de la pobreza. Quizás sea el aguijón de un hijo rebelde. A veces el Señor puede usar esos medios. Quizás sea el aguijón de un cónyuge, un esposo, una esposa que constantemente te incomoda, constantemente te oprime. Yo no sé cuál sea el aguijón que hay en la carne. Ellen White tenía también un aguijón en la carne. De hecho, ella quiso renunciar a su llamado profético y le hizo una petición al Señor, y en Primeros Escritos, página 20, leemos de esa petición. En la siguiente visión, ella dice que tuve: rogué fervorosamente al Señor que, si debía ir y relatar lo que me había mostrado, me guardase del ensalzamiento. Entonces me reveló que mi oración era contestada, y que si me viese en peligro de engreírme, su mano se posaría sobre mí y me vería aquejada de enfermedad. Noten la respuesta del Señor. El Señor le dijo: hemos escuchado tu oración. Sabemos que no te quieres ensalzar. Si estás en peligro de exaltarte, la mano mía, le dijo el Señor, va a reposar sobre ti, vas a ser aquejada de alguna enfermedad. ¿Será que esa era la razón por la cual Ellen White mantenía enferma todo el tiempo? Usted lee en sus cartas, ella habla mucho, que estaba débil, que casi muere muchas veces. Oh, la mano del Señor con su profeta. Aprender a ver a Dios en medio del sufrimiento de esta manera, solamente el Espíritu lo puede permitir.
La batalla más difícil, queridos hermanos, es la batalla contra el yo, la batalla contra ti mismo, la batalla contra nosotros. Ellen White en Camino a Cristo dice en la página 43, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Esta batalla no se pelea solos. Esta batalla se pelea sometido y aferrado de la mano de Dios, pues el pecado más sutil del cual todos nosotros estamos o somos susceptibles a cometer es el orgullo, es el exaltamiento. Tenemos que luchar contra nosotros mismos cada día. Yo soy mi peor enemigo y si no fuera por Cristo, fácilmente voy a ser vencido. Muchas veces nos encontramos cayendo de nuevo en esos pecados que ya habíamos renunciado. ¿Por qué? Porque se nos olvida que yo debo luchar contra mí mismo todos los días. No hay tal cosa como que ya vencí y nunca más voy a caer, nunca más voy a tener que luchar contra mí mismo. Tiene que haber constante vigilancia. Mis hermanos, el tiempo se está acabando. El tiempo de gracia se acaba. Necesitamos, aferrados de la mano de Jesús, humillados delante de Él, necesitamos de su gracia para ser vencedores. Acepta la corrección del Señor. No sé por qué situación estés pasando, pero mira esa situación como un propósito redentivo de parte de Dios. No permitas que el enemigo te haga sentir culpable por eso. Pero aférrate de la mano del Señor. Acepta ese aguijón. Gloríate en tus debilidades para que la fuerza y para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. ¿Es ese tu deseo? Si ese es tu deseo, quiero invitarte a que inclines tu rostro conmigo para tener una palabra de oración. Querido Señor y Padre bueno, tú sabes, Señor, los aguijones con que nosotros luchamos. Sabes los aguijones con que tu pueblo lucha a esta hora. Gracias, Señor, por esos aguijones, porque los permites para salvarnos. Entendemos que la lucha contra nosotros mismos es la lucha más difícil. Oh, danos de tu gracia para que podamos salir victoriosos, Señor. Bendice a cada hijo tuyo y ayúdanos cada día a disfrutar del gozo de la salvación, del gozo de la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.